Inside the house, the matriarch of the Goler clan, Stella Goler, reads a letter from her son. He's still in prison, 2,000 miles away. El ser humano puede llegar a extremos asquerosos, a tales que ni la mente más perturbada podría imaginar, a extremos naturalmente sádicos que romperían la mente de cualquiera con tan solo escuchar lo que ha sucedido, y este caso es la demostración a carne viva de ello. La historia del clan Goler en el Valle de Annapolis, Nueva Escocia, es uno de los relatos más aterradores y perturbadores de abuso y sufrimiento familiar en la historia reciente de Canadá. Es un testimonio del horror que se puede gestar en la más absoluta pobreza, aislamiento y negligencia, y cómo generaciones enteras pueden quedar atrapadas en un ciclo de incesto y abuso sin que el mundo exterior se entere durante más de un siglo. A lo largo de este relato, los horrores no solo son físicos, sino también emocionales y psicológicos, reflejando una realidad en la que la familia, lejos de ser un lugar de amor y seguridad, se convierte en la peor pesadilla imaginable. El clan Goler, también conocido como el clan asistente, habitaba en el remoto valle de Annapolis, en las montañas del sur de Nueva Escocia, un área tan apartada y oculta que parecía intocable, casi como si no perteneciera al resto del mundo. Durante más de 100 años, esta familia vivió en condiciones que desafiaban la imaginación. Casas en ruinas, sin acceso a agua corriente, electricidad o siquiera un baño funcional. Sus hogares estaban destartalados, llenos de basura y suciedad, y las paredes a menudo eran improvisadas, con plásticos o cortinas de baño. Parecía que el tiempo se había detenido en esta choza en particular, un reflejo perfecto de la vida de sus habitantes, estancada, olvidada y, lo más trágico, deshumanizada. Este aislamiento no era casual. Fue, de hecho, algo que la familia buscó activamente, alejándose cada vez más del mundo exterior. Vivían en completa soledad, sin que nadie supiera exactamente lo que ocurría dentro de esos muros, lo que permitió que las generaciones de abusos se perpetuaran en silencio. Esta lejanía del resto de la sociedad fue fundamental, pues permitió que el abuso familiar se volviera normalizado, convirtiéndose en un patrón de comportamiento que no solo se toleraba, sino que se practicaba abiertamente dentro de la casa. Los niños nacidos dentro del clan Goler crecieron en este ambiente de caos y suciedad. La pobreza era tan extrema que no podían siquiera imaginar otra forma de vida. Sus ropas siempre estaban sucias y rotas, nunca se bañaban ni se limpiaban, y pasaban sus días caminando descalzos entre escombros, moho y excrementos de animales. El más básico de los cuidados estaba completamente ausente, y el amor y la protección de los padres, si alguna vez existieron, se perdieron en un océano de abuso y desconfianza. Los padres, y en muchos casos los abuelos, veían a sus hijos menos como seres humanos y más como herramientas o propiedades para satisfacer sus deseos, sin entender las implicaciones de sus acciones. Este ambiente de horror perpetuaba una realidad distorsionada en la que la brutalidad era la norma. El incesto y la violación son dos de los actos más repugnantes y abominables que una persona puede cometer. Son violaciones atroces de la dignidad humana, donde la víctima no solo es despojada de su autonomía, sino que también es sometida a una humillación y destrucción psicológica indescriptibles. El incesto es aún más grotesco, porque traiciona el vínculo más básico y natural que debería existir dentro de una familia: el respeto y el cuidado mutuo. Es una perversión total, una transgresión de todos los límites morales y éticos que regulan el comportamiento humano. La violación, por otro lado, es una agresión vil e inhumana que demuestra el desprecio absoluto por el consentimiento y la voluntad de otro ser humano. Es un acto que no solo deja cicatrices físicas, sino que destroza por completo la esencia de la víctima, condenándola a una vida marcada por el sufrimiento y el trauma. Estos actos son la manifestación de la más baja vileza humana, un reflejo de la incapacidad para entender la empatía, el respeto y la humanidad. Son una asquerosa distorsión de lo que significa ser un ser humano y deben ser condenados sin piedad, al menos a mi entender, un abusador, sobre todo
Un abusador que se atreva a tocar a los más inocentes y sobre todo a practicar algo tan vil como el incesto debe ser castigado con todas las de la ley y las de fuera de ella. Pero los del clan Goler lograron acabar con la inocencia de muchos antes de que la justicia llegara, y eso es ominoso a más no poder. El abuso que caracterizaba al clan Goler era multifacético y se desarrollaba en diversas formas de violencia, siendo el incesto una de las más espantosas y comunes. Este crimen se cometía abiertamente, y lo peor de todo es que se convirtió en una práctica tan arraigada que los niños nacidos de estos actos de violencia sexual fueron vistos como parte natural del ciclo. Cada generación sufría y perpetuaba el abuso de manera casi inevitable, pues aquellos que nacían en la familia aprendían desde muy pequeños que el incesto y la violencia sexual eran comportamientos normales e incluso necesarios para mantener la estructura familiar. Es difícil de asimilar, lo sé. No es para cualquiera escuchar estas cosas, pero es la realidad en la que vivimos, y es necesario conocerla. En algunos casos, los niños eran víctimas de abuso sexual desde que eran muy pequeños. Las niñas, en particular, eran vistas como objetos sexuales para los hombres de la familia, mientras que los varones eran obligados a adoptar el mismo rol de agresores. Este ciclo sin fin de abuso se extendió por generaciones, ya que el concepto de lo que es moral y aceptable se distorsionó por completo dentro de la familia. Aquellos que trataban de escapar o resistirse eran brutalmente castigados o ignorados, y los más vulnerables, como los niños pequeños, no tenían forma de huir. La violencia física no se limitaba al abuso sexual. Los golpes, maltratos y humillaciones eran una constante y era lo único que recibían los pequeños aparte de los abusos corporales. Y los padres no dudaban en infligir dolor físico a sus hijos por cualquier razón, real o inventada, solo porque sentían la necesidad de hacerlo, solo porque la brutalidad los llamaba y seducía, y los pequeños tenían que pagar los platos rotos de mentes enfermas. Algunos niños incluso fueron forzados a presenciar actos de abuso y violencia hacia sus propios hermanos o hermanas. Sí, como escuchas, todo esto los marcó emocionalmente de manera permanente, cicatrices y heridas que nunca se borrarán de las mentes y los cuerpos de estos inocentes que tuvieron la peor de las fortunas, se podría decir. El temor constante a la violencia física, así como a las amenazas de abandono o muerte, era el pan de cada día para ellos. Tan solo imagínense ese sufrimiento. La negligencia en el clan Goler fue otra de las facetas más espantosas de la vida de sus miembros. No solo se les negaban los cuidados básicos, como la alimentación adecuada, la higiene y la atención médica, sino que también se les privaba de cualquier tipo de afecto o apoyo emocional. Los niños eran mal alimentados, a menudo recibiendo solo lo mínimo necesario para sobrevivir, y muchas veces padecían enfermedades no tratadas que los dejaban debilitados y vulnerables. En este ambiente, la salud mental de los miembros del clan se deterioraba rápidamente. La ansiedad, el estrés y la depresión eran comunes, pero no existía nadie que los comprendiera o tratara. Los pocos momentos de descanso o de calma en sus vidas, si es que alguno de ellos existía, se veían opacados por el miedo constante a lo que podría ocurrir en cualquier momento. Los niños eran criados sin una noción clara de lo que es una vida saludable, y de hecho, se les enseñaba a rechazar cualquier intento de ayuda externa. La ideología del aislamiento era tan profunda que cualquier intento de intervención de autoridades o médicos era visto como una amenaza, lo que reforzaba la idea de que debían mantenerse alejados del resto del mundo. A medida que los niños crecían, muchos intentaban escapar de su familia, pero no había muchos lugares a donde ir. El aislamiento geográfico de la familia y la falta de recursos para cambiar de vida hacían que fuera casi imposible encontrar ayuda. Aquellos que lograban escapar a veces se enfrentaban a la vergüenza y el estigma social, ya que las cicatrices físicas y emocionales de su infancia los seguían, lo que dificultaba la adaptación a una sociedad que desconocía el horror que habían vivido. Durante años, las autoridades de Nueva Escocia, al igual que la sociedad en general, no prestaron atención a los llamados de auxilio de los sobrevivientes del clan Goler. A veces la indiferencia es 10 veces más abyecta que la maldad en sí misma. Mientras sucedía un infierno,
La gente y las autoridades volteaban la mirada y la familia vivió en las sombras haciendo y deshaciendo a su antojo y rompiendo cuerpos y mentes inocentes sin que nadie pudiera imaginar la magnitud de lo que sucedía en su interior. Era terrorífico. Sin embargo, en algún momento, las historias de abuso comenzaron a salir a la luz poco a poco y a tener más impacto. Y fue entonces cuando por fin las autoridades finalmente se dignaron y tomaron medidas para intervenir. En 2004, la historia del clan Goler comenzó a ser revelada al público. Exmiembros de la familia, algunos de los cuales habían escapado años antes, comenzaron a hablar sobre lo que había ocurrido durante su infancia. A medida que se conocían más detalles, se hizo evidente la extensión de los abusos, y las autoridades se vieron obligadas a actuar. El caso del clan Goler no solo fue una llamada de atención sobre los abusos ocurridos en una familia aislada, sino también sobre cómo el sistema de protección infantil falló al no detectar el abuso durante tantos años. La intervención fue compleja y desafiante. Los sobrevivientes del clan Goler se enfrentaron a años de terapia y rehabilitación para superar las secuelas del abuso y la negligencia. Pero el daño psicológico y físico era tan profundo que la recuperación se convirtió en un proceso largo y doloroso. Algunos miembros de la familia nunca pudieron superar las huellas dejadas por su pasado. Ya el daño estaba hecho, y era demasiado, pero demasiado profundo. ¿Cómo sobrellevas haber vivido y presenciado las peores cosas? Para algunos desamparados, la lucha por encontrar un lugar en el mundo exterior continuó siendo difícil y algunos simplemente no pudieron y decidieron dejar este mundo por su propia cuenta. El caso del clan Goler no es solo una historia de abuso, sino también un recordatorio de los horrores que pueden surgir cuando el aislamiento, la violencia y la negligencia se combinan. A pesar de que muchos de los sobrevivientes han logrado reconstruir sus vidas, el daño causado por generaciones de abuso sigue vivo en ellos. La historia del clan Goler es un testimonio de cómo el ciclo de abuso puede persistir durante generaciones y cómo el silencio de la sociedad y la indiferencia ante el sufrimiento pueden permitir que el mal crezca sin ser detectado. La lección más importante que deja esta tragedia es que el aislamiento nunca debe ser una excusa para la negligencia, y que las familias que viven en condiciones extremas de pobreza y sufrimiento deben recibir el apoyo necesario para romper el ciclo de abuso. Las autoridades, los trabajadores sociales y la comunidad en general deben estar alertas a las señales de abuso y actuar de manera rápida y efectiva para prevenir tragedias como la del clan Goler. Sin embargo, es crucial también reconocer que la intervención no es suficiente por sí sola. La verdadera solución requiere un cambio profundo en la forma en que entendemos el bienestar infantil, la salud mental y el apoyo a las víctimas del abuso. El clan Goler dejó una marca indeleble en la historia de Canadá, y su historia, aunque dolorosa, sirve como un llamado de atención para que nunca más se repita un horror semejante. La vida de sus miembros, tanto los sobrevivientes como aquellos que no lograron escapar, es un recordatorio de la necesidad urgente de proteger a los más vulnerables, no solo dentro de la familia, sino en toda la sociedad. ¿Ves hasta qué punto puede llegar el ser humano? No todos son iguales, evidentemente, pero la maldad a veces predomina en el corazón de gente que deja de ser gente y se convierten en monstruos que arrasan con la vida de quienes menos lo merecen. Esto del clan Goler parece sacado de un escrito del Marqués de Sade, pero no, es lo peor del sadismo representado en sí mismo, calcado en la realidad que vivimos. Y lo peor es que cosas así siguen sucediendo a la luz y a la sombra de nuestros ojos. Y es una verdad dolorosa que hay que asimilar para combatirla y acabar con semejantes actos que nadie merece sufrir.